La llegada de Cristóbal Colón a América. Todo inicia en 1942 cuando Colón tenía un proyecto llamado Empresa de las Indias. Colón ofreció su proyecto a los reyes católicos Isabel y Fernando, los cuales accedieron a la ayuda económica para poder realizar este viaje por mar alrededor de la Tierra. En esa época la mayoría creía que la Tierra era plana, excepto Colón, quien creía firmemente que la Tierra era redonda y con este viaje pretendía comprobar su teoría. Partió este viaje con 3 barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María. Estos estaban cargados de víveres y durante un mes estuvieron navegando. Y a desprovista de esperanza, ya que no encontraban nada, el día 12 de octubre de 1942, el marinero Rodrigo de Triana divisó una tierra llamada Isla Huanani, quien estaba habitada por indígenas. Después de esto, Colón realizó 3 viajes más que ayudaron a comprobar que su teoría era cierta. Colón murió pensando que había llegado a las Indias, pero lo que nunca supo fue que descubrió un nuevo continente llamado América. Conquista de Tenochtitlán. La conquista de México se basa en la subordinación del Estado mexicano. Tenochtitlán estuvo en manos de los conquistadores españoles, bajo el liderazgo específicamente del español Hernán Cortés. Después de tantos momentos de tensión, violencia, matanza y un virus que afectó a la población indígena, en cooperación de los pueblos totonacos y tlaxcaltecas junto a los españoles, se logra recién el 13 de agosto de 1521 la caída de Tenochtitlán. Conflicto de Pizarro, Atahualpa y Diego Almagro. Al enterarse de la existencia de un reino llamado Perú al comienzos del siglo XVI, los españoles Diego Almagro y Francisco Pizarro empezaron su viaje a América del Sur, arribando así en el Tahuantinsuyo Imperio Inca. Al no encontrar la facilidad que estos buscaban, siguieron su viaje y en su trayecto se toparon con el Inca Atahualpa. Aquí ocurrió el primer enfrentamiento entre ambos. El Inca después fue sometido a un engaño por parte de Pizarro, con el fin de la prisión y la ejecución de este. Y así, bajo el mando de Almagro, ellos pudieron tomar Cusco. El conflicto entre Pizarro y Diego Almagro surgió a causa de que Pizarro obtuvo los mayores beneficios. Una de estas fue la participación en el reparto del rescate de Atahualpa. Esto hizo que él obtuviera un territorio más grande y más rico que el de Diego Almagro. Ambos conquistadores creían que ellos tenían derecho sobre la posesión de Cusco, por lo que Almagro, decepcionado por las ganancias generadas por el gobierno de Cusco, regresó de Chile y decidió tomar por la fuerza a Pizarro y de esa manera derrotar así las fuerzas pizarristas. La encomienda fue un sistema de organización socioeconómica que se utilizó en América. En ella consistía elegir a un patrón español llamado encomendero y se le ponía a cambio una cierta cantidad de siervos, específicamente indígenas, que trabajaban en las tierras a cambio de protección de su amo. El encomendero tenía la responsabilidad de cuidar, garantizar seguridad y sustento a las personas que estaban a su mando. Las encomiendas, en fin, terminaron convirtiéndose en una institución abusiva y de explotación. Fue un acto sistemático de crueldad que iba en contra de las enseñanzas cristianas. Los virreinatos. Los virreinatos eran organizaciones políticas y administrativas que consistían en que designaban a un rey que gobernara en nombre de la corona. Este obtenía atribuciones administrativas, militares, judiciales y financieras. El primer virreinato recayó sobre Cristóbal Colón. Este virreinato se llamó Colombino de las Indias. Este tuvo poca duración y fue disuelto en 1536. Posteriormente a esto hubieron más virreinatos, como el de Nueva España, que fue creado en 1535 tras la conquista del Imperio Azteca. El virreinato de Perú, creado en 1542, tras la caída del Imperio Inca, abarcó los territorios que corresponden a Perú, Ecuador, Bolivia y parte de Argentina y Chile. Nueva Granada, compuesto por los actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, fundado en 1717 por causas económicas,
en 1724 este fue disuelto. Y Río de la Plata, creado y oficializado en 1967 por orden de Carlos III, abarcó los territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, partes del sur de Brasil y norte de Chile. Fundación de ciudades, Real Audiencia de Quito. En 1560, los quiteños solicitan al rey de España la creación de una Real Audiencia en la gobernación de Quito. En 1563, el rey Felipe II dictó una real cédula de la gobernación en la gobernación de Quito de Gonzalo Pizarro, que fue llevada a una audiencia real señalando sus límites, inaugurándola así en 1564. Las audiencias fueron parte fundamental en el proceso de la independencia y en el caso de Quito tuvo un comienzo el 10 de agosto de 1809 y la disolución de esta se dio el día 24 de mayo de 1822 con la batalla del Pichincha. Rol del catolicismo. El rol del catolicismo consistía en la colaboración y subordinación del Vaticano a las necesidades políticas del Imperio Español. De esta manera estuvo patronada por el patronato regio, lo que le facultaba a la corona española para ser autoridad religiosa en sus territorios, a cambio de evangelizar y fomentar el catolicismo en los mismos. Durante el siglo XVII se formó una nueva élite en el virreinato llamado los criollos, quienes eran comerciantes, mineros, hacenderos y funcionarios. Estos eran hijos de españoles nacidos en las colonias americanas y todos sus descendientes formaban una élite social. Su patrimonio se transmitía de generación en generación y había un derecho concedido al primogénito que lo hacía heredero de todos los bienes de la familia. La conformación de la identidad criolla se manifestó mediante conflictos de tres ámbitos: conflicto de índole cultural, conflicto de índole política y conflicto de índole económica. Rebelión de las Alcabalas. Este se desarrolló en julio de 1592 y tuvo fin en abril de 1593, en época en que don Manuel de Barros de San Millán desempeñaba el cargo de presidente en la Real Audiencia de Quito y tuvo origen cuando Felipe II, rey de España, expidió la cédula real por medio de la cual dispuso el pago de un nuevo impuesto del 2% sobre las ventas y permutas. Pensamiento ilustrado de Quito. La ilustración en Quito es reconocida como un cambio histórico que ha perturbado la individualidad del sujeto y la existencia política social. Los ilustrados fueron hombres que participaron de un proceso de divulgación y aplicación a la práctica de los grandes principios. La práctica de la política ilustrada conduce a la aceptación de nuevas ideas y de una convulsión de ideas que pretenden actuar sobre las ideas tradicionales de interés por la ciencia moderna. Proceso de cambio de mentalidad. Proceso de mestizaje. La población de América estaba conformada por nativos americanos, por los conquistadores que venían desde el continente europeo y por personas que llegaron desde el continente africano como mano de obra. Debido a la llegada de los conquistadores españoles, quienes tomaban como pareja a las mujeres indígenas o esclavas de origen africano, se comenzaron a mezclar diferentes razas y también culturas que generaron una nueva sociedad diversa. El arte colonial, la escuela quiteña. La escuela quiteña son las expresiones artísticas, pintura, arquitectura y escultura, que nacieron en Ecuador durante la época colombina. Su desarrollo tuvo como escenario la Real Audiencia de Quito, hecho que ayudó a darle nombre con el cual es reconocida. Su origen y auge se remota en el siglo XVII, instaurada en el año de 1551 por los sacerdotes de la corte franciscana. Se transformó en el Colegio San Andrés, el cual mantiene sus funciones actualmente. El arte del Renacimiento, caracterizado por la técnica del humanismo, fue su mayor influencia. Algunos de sus exponentes más reconocidos fueron Manuel Chili, Bernardo de Legarda y Vicente Albán, ilustrador y pintador. A comienzos del siglo XIX, una serie de los factores favorecieron el surgimiento de los movimientos independistas en las colonias americanas.
Uno de esos fue la élite de la América española, españoles y criollos. La minoría criolla era el grupo descontento, ya que los españoles dirigían la política, la recaudación de impuestos y controlaban el comercio. También el liberalismo y el nacionalismo, ideas que se difundieron por el continente y fueron la base ideológica del movimiento emancipador y el movimiento de los Estados Unidos y la Revolución Francesa.